Lo que nosotros estamos utilizando es lenguaje antropomórfico porque no tenemos otra manera de describir esto. Y Dios tiene que utilizar el lenguaje para poder comunicarse con nosotros porque los limitados somos nosotros, no es Él. De la misma manera que si yo llevo a mi hijo de 3 años de edad a que le pongan una vacuna, él me ve a mí, ve la aguja, le insertan la aguja, él siente dolor y llora y él cree que yo le estoy haciendo algo malo. Obviamente yo no voy a tener no le voy a dar una explicación verbal a mi hijo porque no entiende verbalmente lo que está sucediendo. Yo tengo que buscar la manera de comunicarme con mi hijo de que todo va a estar bien, a veces hasta sin utilizar lenguaje, porque mi hijo no tiene la capacidad de comprensión. De la misma manera los seres humanos no tienen la capacidad de comprensión que Dios tiene. Carlos Worshipper dice, ¿cómo interpretar el texto que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Sin embargo, dice la Biblia que Él se arrepintió de haber hecho al hombre. La Biblia utiliza diferentes estilos lingüísticos, géneros literarios y lenguaje. El lenguaje que se utiliza de Dios es un lenguaje antropomórfico. Acuérdate que acabas de aprender, Cantor Worshipper, que solo podemos referirnos a Dios de manera analógica. Eso es lo que se llama antropomorfismos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo digo que me arrepiento de haber dejado a mi hija ir al baile porque terminó quedándose más de la cuenta, yo no me estoy arrepintiendo de haber tenido a mi hija, estoy arrepintiéndome o sintiéndome mal por la decisión que tomó mi hija en base a yo haberla dejado ir al baile. No, eso es un hipotético, ¿no? Lo que nosotros estamos utilizando es lenguaje antropomórfico porque no tenemos otra manera de describir esto. Y Dios tiene que utilizar el lenguaje para poder comunicarse con nosotros porque los limitados somos nosotros, no es Él. De la misma manera que si yo llevo a mi hijo de 3 años de edad a que le pongan una vacuna, él me ve a mí, ve la aguja, le insertan la aguja, él siente dolor y llora y él cree que yo le estoy haciendo algo malo. Obviamente yo no voy a tener no le voy a dar una explicación verbal a mi hijo porque no entiende verbalmente lo que está sucediendo. Yo tengo que buscar la manera de comunicarme con mi hijo de que todo va a estar bien, a veces hasta sin utilizar lenguaje, porque mi hijo no tiene la capacidad de comprensión. De la misma manera los seres humanos no tienen la capacidad de comprensión que Dios tiene. Entonces el lenguaje antropomórfico es utilizado para conferir o para transmitir ideas de la naturaleza y los sucesos desde la perspectiva del ser humano en cuanto a Dios. Por ejemplo, nosotros utilizamos el lenguaje observacional o antropomórfico todo el tiempo. En la mañana, cuando tú hablas con tu esposa, con tu novia, con tu mamá o con tu hermana y le dices, hermana o mamá, hoy el sol sale a las 6:05 de la mañana. Bueno, pero muchacho, qué tontería, si el sol no sale en ningún lado. Si es la Tierra la que está rotando y el sol está en un lugar y la Tierra rota, ¿no? En su eje y aparentemente parece que el sol sale del horizonte, pero el sol no sale del horizonte. El sol ha estado ahí, somos nosotros los que estamos rotando. Entonces utilizamos este lenguaje aparente. Si fuéramos a hacer... si fuéramos a describir esto literalmente, tendríamos que decir la rotación de la Tierra hace aparente la posición del Sol. Esto es exactamente lo mismo, significa exactamente lo mismo que decir el Sol sale. Pero una es un lenguaje específico sobre el fenómeno que estamos viendo y el otro es un lenguaje antropomórfico observacional. Y la Biblia está escrita desde una perspectiva observacional y a Dios lo describimos de manera antropomórfica porque no tenemos otra manera de hacerlo.